está marcando en las directrices, ¿no? Las tareas, y va poniendo la bola en juego. Se puede también trabajar ya en tarea en grupo. Este mismo ejemplo de jugar en paralelo, lo que podemos decir es que un lado juegue en paralelo y los otros tienen que jugar en cruzado, y con la misma bola tienen que encadenar los 4 impactos. Van impactando los 4 de forma continua. Si falla uno, se vuelve a comenzar. De esta forma también estás dando la importancia al grupo, al trabajo en equipo, ¿no? Que eso es básico en pádel, ¿no? Y luego hay otras tareas también que se pueden mandar tareas, pero en las que interviene el monitor en un principio. Al principio, cuando es iniciación, pues es bueno que el monitor a lo mejor ponga 2 bolas con control a uno de los alumnos, y luego ya empieza la dinámica entre ellos. Y otra vez pone 2 bolas o 3 para que por lo menos haya 2 o 3 bolas con un control y con una intención. Este método está utilizado, como os he dicho, desde iniciación, porque al ser un deporte en el que la bola se puede pasar fácilmente de un lado a otro, pueden perfectamente entre ellos mantener la bola. Luego, poco a poco, pues se van complicando las tareas y los desafíos, pues depende del nivel que vaya teniendo la clase, se va subiendo, también van subiendo las tareas y los desafíos que pone el entrenador, que va encaminado a conseguir un objetivo que es el que se haya marcado en la enseñanza de ese día, ¿no? La pedagogía realmente es un mix de ambas cosas, analítico y método basado en el juego. Cuando ya pasamos una enseñanza un poco más plus, más de iniciación plus, no la básica, ya vamos metiendo a lo mejor otro tipo de entrenamiento, ¿no? Utilizamos textos, utilizamos también handicap, bonus y malos. Eso nos hace una rigidez en el juego, no nos deja jugar como nosotros querríamos, sino que le vamos ya diciendo cómo debe de jugar. No puedes utilizar tus golpes de confort, a lo mejor, y tus zonas de donde diriges la bola, que es tu zona de confort, sino que te vamos mandando cosas que te va molestando porque no es lo natural en ti, y tienes que seguir haciéndolo hasta conseguir que formen parte también de tu juego, ¿no? Aquí el entrenador golpea y también participa en el juego, pues para dar lo que decíamos, una dinámica, un ritmo y una intención. Con esto el objetivo del entrenador es mecanizar golpes, dotar de capacidad analítica, mejora en la toma de decisiones y enseñar a jugar en equipo. ¿Cómo utilizamos? Utilizamos cestos. Podemos utilizar cestos en forma, aunque hemos dicho que es un método basado mucho en el juego después de una iniciación, pero también los cestos siempre formarán parte de la enseñanza. Utilizamos cestos para mejorar la táctica y la técnica de cada golpe. Les vamos dando ya una intención, podemos trabajar una característica única. Puede ser que le digamos, tienes que jugar en cruzado. Tú estás en la volea y tienes que jugar en cruzado. Eso es dirección, pero luego le podemos decir, además de esa táctica que es dirección, te vamos a dar también una meta que es profundidad. Luego podemos ir subiéndole con velocidad, con efecto, con altura. Con todas estas tácticas y directrices le vamos dando una técnica sin que él lo sepa, porque para dirigir o para profundizar una bola o para darle más o menos velocidad, efecto y altura, tienes que ir cogiendo destrezas con la mano, con tu cuerpo. Luego también podemos darles jugadas, ir ya diciéndoles cómo es una jugada. En pádel se hace mucho, yo hago mucho entrenamiento de racimos, que llamo, encadenamiento de golpes. Suelo enseñar 2 golpes seguidos para que consecuencia de un golpe, siempre es la consecuencia de un golpe, es la consecuencia, perdón, que ahora que se me había atrapado el pasarlo. En esto mecanizamos, por ejemplo, una bandeja cruzada que pasa por detrás del jugador de defensa y lo entrenas. Luego entrenas una volea de revés al medio, por ejemplo, y luego encadena los 2 golpes, que sería una bandeja por detrás del jugador que está defendiendo, y la siguiente bola sería una volea de revés al medio. Con todo esto estamos trabajando una jugada. Podemos trabajar también con zonas y con la zona A, la zona B y la zona C. La zona A sería cruzado, la zona B el medio y la zona C sería en paralelo, ¿no?
También podemos trabajar que no decida el alumno, sino que seamos nosotros, el entrenador, el que le esté diciendo dónde debe dirigir la bola. Con lo cual ya tiene que estar atento a otro factor externo que no es su decisión, sino lo que decide otro, que normalmente en los partidos muchas veces eso lo tienes que hacer pues, cuando los rivales hacen un movimiento o un cambio de última hora, entonces ya vas enseñándole a que tú a veces no puedes decidir tú solo por tu situación, sino un poco por todo tu entorno, ¿no? Con todo esto, vamos, lo que decíamos, se busca también con el aprendizaje con prueba y error, que es dotar de capacidad analítica. La verdad que esto es bastante difícil de transmitir, con lo cual lo que tenemos que hacer es hacer muchísimas... el entrenador tiene que tener mucha capacidad analítica. Cuando pone bola en juego y se está jugando y él está dentro de la pista, él tiene que valorar cada punto que se está desarrollando, es parar y explicar. Mira la situación que estabas, cómo estaban los compañeros, cómo estaban los rivales, estabas agotado, venías de un punto largo, había sol, hacía aire, ir haciéndole pensar un poco en que no solamente uno puede pensar en uno mismo, sino que tiene que tener una visual de todo, compañeras, rivales, dónde está jugando, las condiciones que en ese momento se dan. Y luego también hay otra parte que también hay que transmitirlo, es analizar los momentos. No es cada momento, cada punto que se está jugando es una tipología distinta. Mientras tú estás jugando el punto, tienes que ser capaz de, cuando tú vas a pegar esa bola que te toca pegar, saber qué está ocurriendo, qué ha ocurrido hasta ahora, si ha habido mucho volumen o cantidad de impactos en el mismo, si has tenido el punto perdido y lo has salvado, si has tenido oportunidades y no las has ganado, porque hay que mimar cada punto. Tener en cuenta que imagínate que tu compañera se ha matado por la pista corriendo y ha salvado alguna bola y una amenaza, y de repente cuando te toca a ti la bola te la juegas y la fallas. Eso crea en el equipo, pues una situación un poco tensa, porque uno piensa, me he matado a correr, he salvado algún punto que parecía que estaba perdido y lo he salvado, y cuando le toca la bola a mi compañera, va y se la juega. Entonces, toda esa situación de la tipología del punto que estamos jugando tiene que ser un análisis en ese momento. Antes de pegar tú la bola, tienes que saber qué tipo de punto estás jugando en ese momento. Y después también hay que pensar en los puntos antes de empezar a disputarlo, no durante, como era el caso anterior, sino antes. Venimos de una remontada, es un marcador lógico estándar, nos han remontado, un poco hacer un análisis de todo esto. Y eso el entrenador elabora, cuando muchas veces hacemos los puntos y ponemos la primera bola en juego, se están dando las situaciones que nosotros tenemos que ser capaces de analizar y de transmitir. Pues un entrenador tiene que estar muy bien preparado para poder ver todas estas cosas que estamos ahora hablando. Normalmente se utiliza muchísimo en la toma de decisiones la bola en juego. Nosotros con el entrenador, con bonus y malus, redirigimos el juego a nuestro objetivo. Por ejemplo, si queremos que entrenen la bola a la valla metálica, pues les damos un bonus de si la jugada que ganas estándole a la valla metálica, pues tienes doble punto. Si también queremos penalizar golpes que vemos que se hierran de forma muy, muy continua, como puede ser un resto, que fallamos muchos restos, o que justo cuando subimos después de un saque fallamos la volea, pues ponemos unos malus de si erramos por ahí, con esos golpes, ¿no? Entonces, con todo esto nosotros vamos un poco redirigiendo lo que es el juego, ¿no? Del punto hacia lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, si también podemos aprender a enseñar a jugar en equipo. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros ponemos una bola en juego y entonces dejamos una opción de golpe para incluir al compañero en el juego. Es decir, yo pongo la primera bola en juego y mis alumnos, lo que les he dicho es que tienen que jugar por delante a un jugador determinado. 2 volean y 2 están defendiendo, pero solo está jugando uno que defiende. A ese jugador hay que jugarle corto.
corto, 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 y la única forma de poder incluir al compañero que está en la nevera, como si dijéramos, es tirando un globo alto que pase a los rivales. Hasta si no lo consigue, va a tener que estar todo el rato jugando solo. Estoy provocando que el compañero, o sea, que intente incluir al compañero, que intente tirar un globo, que juegue en equipo, que no juegue él solo y que juegue en equipo. También da opciones a los rivales para que no jueguen el compañero. Por ejemplo, si haces una bajada de pared, los dos están en el fondo, y haces una bajada de pared a los dos que están en la red, si ese bloqueo lo metes en el cuadradito, solamente puede jugar ese jugador, el que ha hecho la bajada. Pero si al bloquear alargáis esa volea al fondo, ahí pueden jugar los dos. Entonces tú decides lo que quieres hacer, ¿no? Todos estos ejercicios que se pueden ir planteando van haciendo poco a poco que el jugador tenga capacidad analítica, que tome decisiones en momentos puntuales. O sea, le estamos enseñando un poquito esa faceta, no solamente a mecanizar conceptos y con dinámicas de jugadas, sino que vaya tomando iniciativa, ¿no? Siempre cuando vemos que un juego, un determinado reto no lo va encaminado, no va bien, pues retomamos y podemos manipularlo un poco para ir a lo que nosotros queríamos, ¿no? Para eso tenemos los monitores tenemos y entrenadores tenemos esa capacidad, ¿no? Un poco de dirigir hacia donde el objetivo que queríamos con ese juego, ¿no? Con todo esto también muy importante ha sido en la evaluación pedagógica avances tecnológicos. Tener en cuenta que ahora hay mucha grabación de clases partido, de clases, de competición. Tenemos un montón ahora mismo de streaming, de World Padel Tour, de mucho contenido de muchos entrenadores, con lo cual podemos visualizar muchas grabaciones y trabajar mucho sobre puntos a mejorar en nuestras clases. Hay muchas grabaciones de clases, muchas grabaciones de nuestros alumnos, que luego podemos hacer una sesión en un momento dado, un día de lluvia o no hace falta que llueva, pero podemos mantener una clase a lo mejor mensual de visualización de las grabaciones, que es muy importante porque uno no se ve, muchas veces cuando le estás diciendo algo, el alumno no se ve, no es capaz de visualizarse. Entonces, hasta que no lo vea en una grabación, no es capaz de ver qué es lo que le estoy transmitiendo y él piensa que lo está haciendo como yo digo y no como lo hace realmente, ¿no? Luego también se está trabajando mucho con medidores de pulsaciones, medidores de distancias, GPS, estudios biomecánicos. Todo esto está haciendo que avance muchísimo pues la pedagogía, no solamente en cuestión de pádel, sino en cuestión de preparación física condicionada al pádel, ¿no? Luego hay estadísticas de golpes, porcentajes, calidad de los mismos, mucha estadística. De hecho, en el World Padel Tour hay estadísticas de errores no forzados, errores forzados, remates, bandejas. Todo eso viene muy bien a los entrenadores para luego trabajar sobre ciertos aspectos que hemos visto que por porcentaje son mejorables, ¿no? Luego también tenemos las estadísticas de los partidos, ¿no? Juegos, roturas de juegos, ventajas que hemos perdido, puntos de break. Bueno, todo esto nos ayuda a ir avanzando. ¿Qué ha ocurrido en la evolución pedagógica? Muy importante ha sido la mejora en materiales. Desde que yo empecé a jugar al pádel, que empecé a jugar con pala de madera y con una pala muy fina, muy delgada, porque claro, pesaba 400 gramos la pala. Imaginaos para poder mover una pala durante hora y media o 2 horas, y luego era de material de madera o de gomas, pero nada que ver con la dadora, con lo cual la bola no te salía tanto ni tenías tantas posibilidades de golpes a realizar, ¿no? Las palas han mejorado en peso, que ahora mismo son mucho más ligeras. Los balances de las palas están muy bien para que te ayuden un poco en el momento del impacto de golpeo de potencia. Las empuñaduras, los corazones que hacen que la pala sea un poco, una estructura un poquito más rígida para que no tenga tanta torsión. Cuando tú pegas el golpe, si la pala te torsa hacia horizontal o hacia vertical, pierdes control de bola. Que reaccione mucho más rápido cuando tú de repente quieres meterle potencia, que te ayude esa estructura de tu pala junto con la composición que tienen los núcleos, que ahora hay carbonos, tricarbon de 18K, de 12K, depende del espesor del filamento, 18
o de 12, entonces eso hace que el carbono te ayude mucho más a que sea mucho más reactiva la pala. La composición del núcleo de las gomas, multigoma, goma foam, o sea, hay tanta variedad ahora mismo de materiales para construir una pala que te ayuda muchísimo, y tienes palas desde iniciación en la que tienes que a lo mejor ayudar al alumno a que la bola te salga de forma confortable y fluida, a la pala de alta competición en la que lo que quieres es que cuando en un momento dado tú deseas que tu pala te reaccione y que despida la bola a 2000 por hora en cuanto impactes, también te lo da, ¿no? Hay palas de todo tipo, incluso hay palas de niños de 6 años, porque el pádel ahora mismo ya se está enseñando desde niños de 6 años, desde la base, con lo cual hay que darle la herramienta, y las marcas están haciendo palas para niños de 6 y luego el salto a 11 y luego sucesivamente. Otra evolución pedagógica ha sido el cerramiento de las pistas. Ten en cuenta que las pistas cuando yo jugué eran todas de muro, y las superficies, bueno, luego lo trataremos, pero era una superficie que no era de césped. Eran pistas muy altas con red de 4 metros, con lo cual en todo su contorno, con lo cual no podíamos sacar la por 3, era imposible. Las paredes eran de muro, que la pared de cristal pues también te despide un poquito más, la bola resbala y coge efectos que no puede coger si la pared era de muro. Se redujo los muros, antes el lateral eran más metros, y para el saque pues eso al recortar pues influyó, porque ahora si sacabas donde sacabas antes te iba a dar en la malla metálica, y entonces era falta de saque. Con todo esto, los cerramientos han hecho que la malla, por ejemplo, antes era una malla flojita, malla confortable, en la que la bola te salía más o menos bien. Ahora las mallas son electrosoldadas, con lo cual si la bola da en esa malla, la bola te puede salir de cualquier manera. Es una cosa positiva para la gente que está en volea y en la zona de ataque. Tirar a la malla, cosa que antes no era bueno, ahora es estupendo. Las puertas ahora también son grandes. ¿Para qué? Para que pueda salir el jugador de 3 metros, que pueda salir si dejas la zona de juego exterior preparada, ¿no? No todas las pistas pueden salir, pero en muchas de ellas ya se está dejando. La superficie, antes eran superficies duras y ahora son superficies de césped que cogen mucho más efecto, que la bola no sale tan rápida y tan violenta. Con lo cual todo eso va cambiando sobre los golpes que tienes que ir realizando y enseñando a tus alumnos. Antes había golpes que no existían, casi que era, por ejemplo, sacarla por 3 metros, por lo que os he comentado antes, y ahora es el pan nuestro de cada día. Antes no existía el tirar la valla metálica, y ahora se hace muchísimo. El césped antes era de duro, y ahora al ser con filamento, con césped, pues hace muchísimo más la bola cortada. Las bolas tienen más presión, salen más o salen menos, el fieltro, la goma, todo eso ha ido mejorando, y antes teníamos bolas de tenis y ahora ya tenemos bolas exclusivamente de pádel, ¿no? También otra cosa que tenemos es la evolución del entrenamiento invisible, que ya luego de esto hay bastantes charlas en nutrición, que me imagino que en algunas sesiones lo podéis ver, y de hecho ahora vendrá Eva y os contará un montón de preparación física en pista de pádel, en la que están utilizando escaleras, barras, gomas, sombras, visualizaciones de jugadas realizadas con tiempo de reacción corto, de recuperación corta, perdón. Con split, en psicología se está avanzando muchísimo, con esos psicólogos deportivos, con gente que hace coaching, los recuperadores. Antes tú hacías sesiones de trabajo o competías y tenías que estar 2 días para poder volver otra vez a trabajar, y ahora es de un día a otro ya puedes empezar a trabajar a full, porque hay verdaderas maravillas para poder recuperar mucho antes. La nutrición, antes comíamos mal, a lo mejor no comíamos lo que mi cuerpo luego iba a necesitar, ¿no? Y ahora ya se sabe perfectamente qué alimentación necesitas pues para luego poder tener un entrenamiento agresivo, o un recuperador, qué alimentos hay que tomar para que tu cuerpo se recupere lo antes posible. Pero bueno, en cuanto a la evolución de la enseñanza del pádel en la mujer, obviamente hasta los 12-14 años la morfología es similar entre chico y chica. Luego evolucionamos y tenemos tamaños corporales y capacidades fisiológicas
y de fortalezas distintos. En la enseñanza, yo cuando he enseñado hasta niños de 14 años, les he enseñado prácticamente igual. Luego lo que pasa es que hay que ir matizando, ¿no? Porque tenemos otro vehículo distinto. De media somos unas 13 centímetros más bajas, tenemos el tren superior más débil, no podemos llegar a coger esas pesas y a coger esa fortaleza que tienen ellos en la zona alta. Abajo en el tren inferior también tenemos un porcentaje más débil, ¿no? Con lo cual luego, no sé, una cosa muy importante de la mujer, que es la menstruación, eso nos produce efectos en nuestro organismo increíbles, que nos hacen nuestro rendimiento, pues se ve afectado, ¿no? Estas diferencias físicas hacen que el estilo de juego, la colocación en pista y jugadas tipo tengan un enfoque distinto. Solemos tener más errores no forzados en golpes de aire. Todo esto yo pienso que es porque para imprimir más velocidad y potencia necesitamos más palancas y swing. Eso hace que cada vez cuanto más palancas tengas y más distancia desde donde inicias el golpeo hasta el punto de impacto y la acompañamiento y terminación sea más largo, hay más posibilidades de cometer errores, que si es un movimiento más corto, de distancia más corta hasta el punto de impacto y el acompañamiento. Nosotros necesitamos más palancas y eso implicaría más errores. Nosotros enseñamos más la bandeja que el remate, sobre todo en niveles medios. Luego ya a nivel alto ya sí que ahí el remate también es muy importante, porque pensad que la gente que está en competición entrena muchísimo y pueden conseguir una estructura corporal no similar a la estructura corporal de alta competición de chico, como hemos dicho antes, pero sí que utilizar todo para alcanzar su máxima potencia y su máximo desarrollo, ¿no? Corporal y muscular. Pero hasta entonces lo mejor, por eso hacemos nosotros tantas bandejas, ¿no? Los puntos duran más porque nosotros no podemos hacer unos efectos con tanta intensidad como pueden hacerlo ellos. Imprimimos a la bola algo más reducido los efectos, con lo cual nuestra bola sale más planita y es un juego más táctico, más de volumen, más de mover la bola, es distinto, más estratégico, ¿no? No es tanto de potencia. La posición de ataque no puede ser tan agresiva como quisiéramos, porque tenemos una capacidad de recuperar bolas en la transición de fondo a red o de red a fondo que es menor. Entonces, yo lo que hago es trabajar mucho las transiciones, porque damos por hecho que nos van a pasar en la red, con lo cual no podemos tapar todos los huecos, entonces trabajo mucho transiciones. La altura que tenemos es menor, por lo cual un globo, entre comillas, normal nos podría pasar. Entonces, esos globos que no son los globos pinchados perfectos, son globos que nos pasan, pero que luego nos van a dar una opción en la vuelta de pared para hacer bajadas de pared muy agresivas, muy de ataque y muy de ganadoras. La bola nos va a quedar muy, muy bien para poder hacer una bajada de pared muy buena una vez que venimos desde la red. Por lo cual yo trabajo muchísimo también las bajadas de pared. La posición de ataque no tan agresiva hace que cubrimos menos espacios, por lo que tenemos que incrementar el análisis del rival para filtrar las posibles respuestas y cubrir huecos. Cuando el rival va a hacer una vuelta de pared o va a hacer un golpe, nosotros no podemos cubrir todos los huecos que hay en la red. Tenemos que ir filtrando, analizando muchísimo qué posibilidades de respuesta tiene y qué herramientas tiene mi rival, y pensar que depende de cada momento va a utilizar esta u otra, no podemos cubrir todo. Bueno, con todo esto es lo que os he comentado, el entrenamiento para la mujer a niveles de iniciación hasta los 12 o 14 años es muy similar, pero luego hay que hacer un entrenamiento un poquito más específico en ciertos golpes que se utilizan más en la mujer que el hombre. Por ejemplo, el toque cuadradito que vemos mucho en chicos, no lo hacemos tanto nosotras. Nosotros entramos más al choque de voleas a voleas. No dejamos botar mucho la bola en los cuadraditos y nos ponemos las 4 cerca de la red, por ejemplo. Pero bueno, eso más o menos es lo que yo os puedo decir, ¿no? Y luego un tema que no, la verdad que he visto un poco, que es el tema de la equidad. El tema de la equidad es una posición, o sea, lo que queremos diferenciar con la equidad y la igualdad es que la equidad es repartir o asignar recursos de tal forma que todos tengan las mismas oportunidades, ser equitativos.
Y con esto creas igualdad. No es por darle a todos por igual, vas a crear más igualdad. Por ejemplo, en un salto de vallas, tú no puedes poner la valla a la misma altura a una chica de 1,50 que a uno de 1,80. Quieres conseguir trabajar el tren inferior lo máximo, pues que tienes que adaptar una cosa a la otra al final para crear la igualdad en la respuesta en alta competición, ¿no? No puedes trabajar con la misma valla. Hay un ejemplo muy bueno de 3 niños, 3 personas, ¿no?, de diferentes alturas que quieren ver un partido de cricket y hay una valla. Entonces, si das 3 cajones para elevar la altura a los 3, hay 2 que siguen sin poder ver nada y uno que le sobra un montón de la valla, ¿no? Pero si repartes de otra forma esos cajones, haces que el pequeñito pueda por fin con 2 cajones ver el partido, el otro con un cajón puede ver el partido y hay uno de ellos que no necesita los cajones para verlo. Entonces has creado una igualdad, todos pueden ver el partido, pero los recursos no los has repartido de forma igual, lo has repartido de forma equitativa. La inclusión de la mujer en el deporte en el siglo XXI ha sido tremendo. Entonces las mujeres representamos la mitad de la población y convencerlas para hacer deporte pues ha sido fundamental. Y para convencerlas hay que darles un deporte que te genere igualdad, equidad. No puedes hacer en los gimnasios, no convencía mucho a la mujer a ir a un gimnasio porque tenía que hacer pesas y ahí para fortalecer musculatura y eso no era atractivo para las mujeres. Las mujeres hacen deporte sobre todo para sentirse bien, para la salud, son muchas actividades como más de coreografías, entonces eso se supo ver y se ha podido dar esos recursos y esa situación en esos gimnasios, en ese deporte de pádel, le ofrecemos deporte familiar, de social por proximidad con compañera, con lo cual hemos conseguido con unos recursos que hemos ido moviendo al final hacer una equidad y que la mujer también haga deporte. No sé si me queréis hacer algún comentario o estoy abierta a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Araceli. Ahora mismo no hay ningún comentario, pero bueno, si alguna se atreve y quiere hacerlo en directo, pues puede hacerlo. ¿No hay ninguno? Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli. Vamos a pasar con Eva. Ha sido una charla fantástica y más contando tu experiencia y tu gran trayectoria. Y bueno, si durante la charla pues, si os ocurre algo, pues también podemos seguir preguntándole a Araceli por el chat, ¿vale? Pues bienvenida, Eva, y bueno, es todo tuyo. Araceli, tendrás que terminar de finalizar de compartir la pantalla para que Eva la comparta. Vale. Bueno. De todas formas, bueno, pues insistiros que toda la ponencia se está grabando y la vamos a colgar en la página web de la Federación junto con las ponencias que nos han permitido pues, bueno, conseguir esto y bueno, que este sea un primer congreso y bueno, y aprenderemos de esto y el año que viene, pues por supuesto, intentaremos realizar el segundo. Creo que ya he dejado la pantalla, ¿no? Sí, Araceli, perfecto. Muchas gracias. Pues ya era cuando quieras. Está desactivada el micro, tienes que activarlo. Perdón, que como estaba antes desactivado, lo que estaba diciendo era un poco, pues eso, dar las gracias a todas las que estamos aquí, o no sé si hay algún chico también. Agradecer a Araceli su ponencia, que me ha parecido muy interesante, y la oportunidad que me dais de transmitir un poco. Es un tiempo muy cortito, pero bueno, yo siempre dejo la oportunidad de si alguien tiene alguna duda o alguien tiene alguna curiosidad, que puede contactar sin ningún problema conmigo, porque bueno, supongo que hay veces que nos entran las curiosidades cuando las pensamos después. Pero bueno, sin más entretenerme, voy a compartir mi pantalla. Y me voy a ir aquí, que es donde la teníamos. ¿La veis? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues un poco cuando se me planteó la ponencia de la preparación física en la mujer, pues yo lo primero que me vino a la cabeza fue un poco el que la preparación física en la mujer depende, desde mi punto de vista, de los objetivos.
Pero no es lo mismo entrenar a una mujer profesional que a una mujer amateur. Dentro de las amateurs tenemos diferentes edades y no es lo mismo entrenar a una mujer veterana que a una menor, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, yo planteo los objetivos desde esa perspectiva, de qué es lo que necesita cada una de esas mujeres en ese momento en el que está. Luego, obviamente, sí que creo que todas somos conscientes de las diferencias y Araceli ha estado comentando algunas de ellas muy interesantes entre hombres y mujeres. Yo quiero entretenerme un poquito en esa parte más del ciclo menstrual, de las diferencias a nivel biomecánico de la mujer con el hombre y sobre todo qué nos provoca en pista o qué nos provoca o dónde hay que tener cuidado quizá a la hora de tener una preparación física de la mujer. Y el suelo pélvico, que es un poco una historia tabú que ha sido durante muchos años, que es verdad que influye tanto en los hombres como en las mujeres, pero en este caso nosotras estamos un poco más, ¿cómo decirlo?, debilitadas en ese sentido porque tenemos otro tipo de órganos y tenemos que dar a luz a los bebés y bueno, eso nos hace diferentes de los hombres y a nivel de deportistas es clave el poder trabajar el suelo pélvico ya no solo en mujeres más veteranas, sino incluso en niñas menores porque pueden provocar problemas posteriores y además de eso nos va a dar una estructura mucho más potente a nivel profundo que nos va a ayudar también a mejorar nuestro rendimiento. Y luego yo me gustaría también decir un poco, Araceli ha comentado una cosa importante, que es que, por ejemplo, ella trabaja igual con chicos y con chicas hasta una determinada edad. Y yo quiero también transmitir aquí que yo veo a la mujer no como mujer, sino como deportista. Y yo no entreno a una mujer por ser mujer de manera diferente a lo que entreno a un hombre. Sí que tengo en cuenta esas peculiaridades, tanto a nivel biomecánico como el ciclo menstrual, obviamente, que intervienen. Pero para mí la mujer es una deportista y me da igual que sea un chico o una chica. Tengo un sistema de entrenamiento y analizo a esa deportista, veo sus debilidades, veo lo que necesita, estudio el deporte, veo en qué tipo de competición está entrenando y cuáles son esas necesidades que tiene esa deportista y con eso trabajamos, pero que trabajaría exactamente igual con un hombre. Y luego, obviamente, con esas peculiaridades que os digo, que os he explicado en el punto anterior. Pero bueno, un poco como resumen de qué va esta charla o dónde yo creo que podemos aprender. Entonces, desde el punto de vista de las profesionales, yo cuando entreno a las profesionales, lo primero que hago es hacer un trabajo multidisciplinar. Me gusta mucho el trabajo con el entrenador técnico, ver cómo lleva esa persona las cargas de entrenamiento a nivel técnico y táctico. Hablo con los fisioterapeutas para ver desde dónde me llega la jugadora, si me llega con alguna molestia, algún problema, alguna lesión. Nutricionistas súper importantes, también lo ha comentado en la charla anterior de fisiología Monse, el cómo trabajar desde la nutrición, que al final es otra pata de nuestra mesa, que tenemos que tenerla bien formada, y por supuesto la parte psicológica. Creo que ya a estas alturas del cuento somos muy conscientes de la importancia del mental para poder desarrollar la profesional desde todos sus puntos fuertes, digamos. Entonces, para mí los detalles a nivel profesional sí que tengo en cuenta el ciclo menstrual, pero porque son profesionales y al final esto es lo que nos da el detalle de ser una número 1 o ser una número 8 o ser otro tipo de ranking. Pero al final, en una persona amateur o en una menor, es verdad que se puede tener en cuenta, pero creo que hay otros objetivos mucho más importantes antes del ciclo menstrual. Sin embargo, en una deportista profesional con un volumen de entrenamiento muy alto, con una exigencia física muy alta, estas cosas marcan diferencias y al final la diferencia entre estar arriba o abajo pues son pequeños detalles y si podemos controlar estos detalles, pues mira, es algo que le estamos dando a esa deportista para ayudarla a conseguir el objetivo del rendimiento que quiere alcanzar. Desde el punto de vista del objetivo, del rendimiento, pues yo lo llamo así, aunque a lo mejor a algunos se molesta, pero es creo bastante significativo y yo lo llamo que el deporte, en este caso el pádel, lo que crea en el cuerpo, en este caso de la mujer, es una basura, entre comillas, sino que nosotros tenemos movimientos muy repetitivos, mucho golpeo delante, mucha volea, mucho trabajo por encima de la cabeza, mucho desplazamiento y eso provoca unas sobrecargas en el cuerpo que hacen que el deportista tenga descompensaciones en su cuerpo. Entonces yo desde la preparación física una de las cosas que planteo es limpiar y equilibrar toda esa basura, entre comillas, no es basura, pero es un poco para que lo entendamos.
que se provoca a base de esos movimientos tan repetitivos y ese volumen de golpeos tan alto en la deportista en este caso. Entonces trabajo mucho para equilibrar al deportista y que no tenga dolores, que no tenga lesiones por sobrecarga o por movimientos repetitivos o por incluso una mala técnica. Hay veces que hay determinados golpes que provocan problemas en el cuerpo. Entonces es importante poder ayudar al deportista a que entrene sin dolor, porque si está bien físicamente, al final lo que queremos conseguir de esa deportista es que tenga un buen entrenamiento en pista. Yo no quiero que sea muy buena levantando pesas o moviéndose en una escalera o haciendo lo que sea de preparación física. Mi objetivo es que esa jugadora sea muy buena en pista y que el entrenador o la entrenadora tenga a la deportista en perfectas condiciones para entrenar todos los días. Si yo consigo eso, sé que esa persona va a mejorar, porque al tener un buen volumen, al tener una buena calidad de movimientos, al poder entrenar más, el rendimiento va a mejorar. Si yo tengo una deportista que continuamente recae, que continuamente tiene lesión, que está con dolor, que es que esto no lo puedo hacer, que lo otro tampoco, tenemos un problema porque en pista no puede entrenar bien y su entrenador o su entrenadora no puede sacar su máximo rendimiento. Al final, ese trabajo viene desde la preparación física, porque es imposible que en pista muchas veces podáis hacer como entrenadores o como entrenadoras este trabajo. Entonces es necesario que nosotros apoyemos desde el punto de la preparación física. Y por supuesto, muy importante en profesionales, el control del entrenamiento invisible, que también lo ha comentado Araceli, todo el tema del descanso, todo el tema de la nutrición. Al final con nosotros, yo el día que entreno con las profesionales están su hora y media a lo mejor de pista y luego vienen a hacer el físico o al revés, depende, a veces lo hacen antes, a veces lo hacen después. Y yo digo, vale, conmigo estáis 3 horas, pero el día tiene 24 horas. Si tú restas, te quedan 21. ¿Qué haces durante esas 21 horas a nivel de volumen? Es mucho más potente que lo que hacen en 3 horas, que puedan estar, en el mejor de los casos, que hagan doble turno. Entonces, para mí es muy importante lo que hacen en esas 21 horas. Cómo descansan, cómo se alimentan, cómo duermen, cómo se sienten a nivel psicológico. De ahí el trabajo multidisciplinar y el trabajo en equipo, que para mí es imprescindible. Y yo hablo con todos sus nutricionistas, con los fisios, con los psicólogos, con sus entrenadores, porque creo que esa es la manera de trabajar con profesionales, en una situación ideal, con todo perfecto. Obviamente no siempre el trabajo es con profesionales y bueno, vamos a ver un poco también esa parte del trabajo con otro tipo de atletas. Con respecto al ciclo menstrual, no me quiero enrollar mucho, simplemente deciros que las mujeres cuando estamos, bueno, tenemos el ciclo menstrual más o menos de 28 días, más o menos, y tenemos que tener en cuenta que no estamos igual en un periodo que en otro. Digamos que este ciclo se divide en diferentes fases. Esas fases empiezan, por ejemplo, en el momento en el que tenemos la menstruación, donde ahí es un punto donde las cargas tienen que ser bastante más suaves que cuando trabajamos en otros periodos del ciclo. Digamos que ahí, en este momento donde estamos con la regla, tenemos que trabajar a un 20 o 40%, porque el pico de estrógenos, que es la hormona que está más alta en ese momento, provoca que tengamos muy buen rendimiento, pero tenemos también los ligamentos y los tendones están mucho más laxos. Eso provoca que podamos tener algún tipo de lesión y en concreto una de las lesiones que son más recurrentes en mujeres y están muy por encima de los hombres es las roturas del ligamento cruzado anterior, que si vemos las estadísticas la verdad que asusta y la verdad que estaría interesante ver en qué momento se producen esas lesiones, porque estoy convencida de que muchas de ellas se producen en este momento. En ese momento donde los estrógenos están más altos y nuestros ligamentos y nuestros tendones están mucho más laxos, de tal manera que una fuerza excesiva, un trabajo demasiado fuerte y un trabajo muy potente puede llegar a provocar una lesión. Entonces, en esos momentos tendremos que bajar un poquito la intensidad y dejarlas a las deportistas que tengan ese momento para estar más tranquilas y no meterles tanta sobrecarga. Luego hay una fase después del sangrado que, bueno, los nombres dan un poco igual, se llama fase folicular, donde tenemos nuestro máximo rendimiento y también hay que tener cuidado con esa parte de los ligamentos, pero es donde mejor vamos a trabajar la fuerza, por ejemplo, y donde mejor vamos a conseguir adaptaciones al entrenamiento y donde mejor estamos a nivel psicológico. Obviamente no vamos a ser como los rusos, que lo que hacían era controlar los ciclos menstruales, les quitaban el ciclo menstrual a las niñas, bueno, había verdaderas barbaridades, gracias a Dios hace mucho tiempo, porque intentaban hacer coincidir
estas fases en los momentos de competición. Entonces aquello era una locura porque volvían loco al organismo y obviamente no se puede. Pero sí, como entrenadoras, conocer que cuando estamos justo en el momento de la regla tenemos que tener cargas leves, que estamos con una sensación más alta de fatiga, y el que sepáis eso es importante porque así, pues yo qué sé, estáis entrenando con alguna jugadora y diréis que no está rindiendo lo suficiente y a lo mejor les metéis más caña, las presionáis más porque pensáis que no están trabajando al nivel que pueden trabajar. Y es importante que sepáis que, y preguntarles simplemente, oye, ¿cuándo estás con la regla? ¿No estás con la regla? ¿Cómo te encuentras? Porque si te dicen que están con la regla, es fisiológico, no es que la jugadora no quiera entrenar. O a lo mejor si estáis planteando una concentración para algún campeonato o para algunas cosas, saber que cuando ellas están en el periodo justo después de la regla, ahí podéis presionar mucho, podéis meter mucha más carga física, y los preparadores físicos también saber que en ese momento es el mejor desarrollo de fuerza. Y luego tenemos un periodo intermedio, que es donde se produce la ovulación, que ahí hay que bajar un poquito las cargas, más que nada porque el estrógeno está en su pico más alto y provoca que podamos tener más índice de lesión. Después de esa ovulación, que más o menos se produce a la mitad del ciclo, llegamos a otra fase, que es donde somos mejores en la parte de resistencia. Es decir, vamos a tener una parte donde vamos a mejorar más la fuerza, que es justo después del sangrado, y luego, pasada la ovulación, podemos hacer un trabajo más metabólico o más de volumen, donde sí se puede sobrecargar con más sesiones de entrenamiento, por ejemplo, o con sesiones más largas, porque la jugadora en este caso va a tolerar mucho mejor esos esfuerzos. Sin embargo, en la fase anterior va a tolerar mejor los esfuerzos de potencia, los esfuerzos más basados en levantamiento de pesas. Depende de cada momento. Obviamente esto, si tenemos un grupo de mujeres, 20 o 30 personas, es muy complicado controlar esto, pero si tenemos una deportista profesional, es importante que lo controlemos y que sepamos en qué momentos estamos trabajando cada cosa. Pero bueno, tampoco esto podríamos tirar aquí hablando 2 horas. Para que sepáis también que uno de los índices de la mayor rotura de cruzado anterior en mujeres, en la rodilla, tiene que ver con nuestra forma de las caderas. Si os fijáis aquí, nuestra cadera es mucho más ancha por una simple razón, para ser mamás. Nuestro cuerpo está preparado para ser mamás. Entonces nuestras caderas pueden ser más anchas y el ángulo Q, que se llama, es el ángulo que se provoca entre la rodilla y el fémur. Si os fijáis, es mucho más diagonal que lo que es en un hombre. Por lo tanto, esa rodilla va a tener mucho más índice de lesión, sobre todo cuando esos ligamentos, como os decía en el ciclo menstrual, van a estar más blanditos, digamos, para que lo entendamos. Entonces, si están más blanditos, yo le meto mucha sobrecarga y además tengo un ángulo Q que es mucho más pronunciado, pues el índice de lesión es mucho más elevado por eso. Pero bueno, tampoco esto sería mucha para hablar durante mucho tiempo. Luego, otra de las cosas que os he comentado es el trabajo de suelo pélvico, por una razón, porque por un lado trabaja mucho la musculatura profunda y evita dolores de espalda, dolores lumbares y dorsales, que muchas veces en las jugadoras de pádel, por los movimientos que hacemos, pues tenemos muchas molestias en esas zonas. Entonces, toda la musculatura profunda del abdomen y de la faja lumbopélvica, que se llama, conseguimos que la estructura de la columna sea mucho mejor, y si es mucho mejor, evitamos que esos dolores nos impidan entrenar o no podamos hacer un cesto entero de bandejas o tengamos un problema en pista a la hora de entrenar. Y obviamente también es importante porque trabaja la cadena muscular desde el pie. A mí me gusta mucho trabajar el pie en las jugadoras porque me ayuda mucho a esa transmisión de fuerzas desde el pie hacia la mano. Si el pie y si la pisada no están bien o si no tenemos una buena movilidad desde el pie y sabemos transmitir la fuerza, estamos mermando el rendimiento de las jugadoras. Y este tipo de trabajo también me ayuda desde ahí. No sé si puedo mirar por ejemplo un trabajo, esta es una jugadora amateur y está haciendo un trabajo de hipopresivo, ella ya es un nivel avanzado y por eso está en una superficie inestable. Ella ya conoce el trabajo, es que ahora no la veis porque habría que subirle la camiseta, pero está trabajando sobre técnicas hipopresivas. Y esto lo hacemos en el entrenamiento. Le dedicamos 5 minutos a entrenar así y eso le provoca que pueda tener una estructura a nivel dorsal, a nivel lumbar, toda la musculatura profunda se ve mucho más desarrollada.
Bien, con respecto a las amateurs, obviamente no podemos irnos a tanto detalle pues porque tenemos grupos grandes, las jugadoras no tienen tanta disponibilidad horaria, no tenemos tantas posibilidades, pero sí podemos trabajar con ellas algún tipo de preparación física general, calentamientos básicos antes de entrar en pista, pues no sé, yo para mí, por ejemplo, el trabajo con foam roller, no sé si lo conocéis, son esos rulitos que ahora parece que ya por lo menos se le ve a muchos jugadores que van con ellos. Yo con las profesionales es su día a día, pero con las amateurs también. Y les digo que tengan un rulo y que son 5 minutos antes de entrar, les hago una rutina de gomas, de movilidad dinámica, pues ese tipo de cosas que a lo mejor en grupos son más sencillas. O a lo mejor los 20 primeros minutos de clase hacer un trabajo de desplazamientos en pista, pues eso que decía Araceli con las escaleras, a nivel de grupos se puede organizar 20 minutitos y añadir un poquito de esa parte al entrenamiento, es muy interesante. ¿De acuerdo? También las veteranas, como por comentar también un poco ese lado más veterano de las mujeres, hay que tener en cuenta que muchas mujeres con la menopausia les aparece osteoporosis, donde tenemos también problemas de suelo pélvico, bien porque hemos sido mamás o bien porque llevamos una tralla como deportistas importante y nuestro suelo pélvico ya no está igual, perdemos masa muscular solo por hacernos mayores, a partir de los 50 años, cada año, solo por cumplir años se pierde masa muscular, por lo tanto el trabajo de fuerza y el trabajo de actividades de impacto es muy importante para esas mujeres veteranas. Entonces les podemos dar ese plus al entrenamiento de pádel como mejora para su salud, que muchas veces vienen por salud, por disfrutar del deporte, pero podemos ayudarles desde la preparación física sin que nos vayamos a un punto profesional y a un punto de rendimiento, sino simplemente por salud y porque no se hagan daño. Hay jugadoras veteranas que se juegan 8.000 partidos a la semana. Y dices, ¿cómo puede ser? Luego es que me duele aquí, es que es una rotura de fibras, es que no sé cuánto. Claro, pero hay que educarlas, hay que enseñarlas que es importante calentar. Yo no veo a las veteranas calentando. Yo soy veterana y juego veteranas y allí no calienta ni Dios. Y llegamos todas, sí, venga, calentamos en el primer set. Es así, lo hemos vivido todas las que somos veteranas no profesionales. Y las que ya están, que no tal, pasa siempre. Entonces, enseñarles, educarles desde el entrenamiento. Obviamente, si ellas no les han explicado nada, pues van allí, juegan y hacen por lo que les apetece. Pero si les vamos educando poquito a poco con cosas sencillas, no hay que hacer preparaciones específicas de 1 hora y media como hacen las profesionales porque no lo van a hacer. Es clarísimo que no lo van a hacer. Entonces, bueno, plantear un poco esa visión. Por ejemplo, esta chica es la misma de antes de los hipopresivos, cuestiones de este tipo, que puedan hacer cierta movilidad dinámica, incluso jugadoras que no son profesionales, si son amateurs, pueden hacer este tipo de cosas antes de empezar a entrenar, que son 5 minutos. O por ejemplo, por no alargarme mucho, son cosas que no necesitamos materiales muy específicos. Esta jugadora sí lo está haciendo como para calentar antes de entrar en pista. Ella viene conmigo, está media horita haciendo esto y luego se va a la pista y trabaja desde ese punto de vista. O incluso como recuperación después del entrenamiento. El poder hacer sesiones de movilidad o sesiones donde esas sobrecargas me ayudan a estar mejor. Al final no estoy buscando un rendimiento con esto, pero sí estoy buscando una parte más saludable. Vale, a ver si puedo parar esto. Esto es un poco el foam roller que quería comentaros. A veces no es cómodo llevarse un foam de este tipo, pero si tenemos un palito de este tal que se puede meter en el paletero, el poder trabajar un poquito sobre las estructuras antes de empezar a entrar en pista sería muy bueno. Con respecto a las menores, a las chicas menores, pues podría ser una buena idea conocer las fases sensibles de las mujeres. Como decía Araceli, los chicos y las chicas funcionan prácticamente igual hasta a los 12, 14 años, donde está el cambio, la pubertad, donde se producen los cambios físicos y ahí se ven ya las diferencias entre hombres y mujeres. Pero hasta entonces no hay ningún problema por trabajar igual. Pero después, pues bueno, saber un poquito que las chicas suelen ir un poquito adelantadas hasta esa edad de la pubertad y luego entender que las mujeres no son adultos en miniatura o que no son un poquito menos que los hombres, sino que al final tenemos que ver a la deportista porque podemos tener chicas muy fuertes y muy preparadas y podemos tener chicos que no lo están. Entonces hay que ver a la persona como deportista, sea menor o sea lo que sea, da igual la edad. Bueno, esto para no enrollarme, si lo vais a tener después, es un poco ver en qué edades y en qué momento trabajar. El símbolo de la crucecita es la mujer y el símbolo de la flecha hacia arriba es el hombre, y dónde trabajar en todas estas edades
y según las capacidades. Pero bueno, es que esto también sería para estar mucho tiempo y no quiero enrollarme porque viene otra charla después. Y ya la última parte, ya de verdad que termino rápido, Monse. La última parte para mí es clave. Lo que os decía, para mí la mujer deportista es una persona, no un hombre ni mujer. Yo trabajo un poco desde la pirámide de rendimiento, es buscar una calidad de movimiento buena para que en pista estén bien. Mi objetivo es que puedan trabajar en pista el 100% del tiempo con una buena calidad. Estudiamos el deporte, obviamente, y vemos que tiene unas características principales, y yo hago una valoración de la deportista, tanto a nivel físico como a nivel de las mediciones de grasa, las mediciones de músculo, un poco esa parte de ver a la deportista en su conjunto. Estas son las dos bases de mis pilares del sistema, que es un poco crear una buena base de movimiento. Una vez que yo tengo una buena base de movimiento, ya puedo empezar a sobrecargar a esa jugadora. Y luego ya viene la parte del deporte. ¿Y qué está ocurriendo, ¿no? En el pádel, en muchos deportes, que lo hacemos al revés. Hacemos una pirámide al revés y ponemos aquí abajo mucho deporte, muchas horas de pista, muchas horas de pádel. Y luego ya lo otro, si da tiempo. Entonces, al final, la base no va a ser buena. Entonces, la pirámide de rendimiento, si hacemos una base pequeñita, la altura de la pirámide no puede ser alta, es imposible. Entonces, si creamos una buena base, tanto desde la parte técnica, táctica, física, conseguiremos que esos jugadores o esas jugadoras puedan llegar mucho más alto, pero no les limitemos antes de empezar. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer valoraciones. Aquí tenéis, por ejemplo, esta es Patti. A ver, que quiero quitar esta es Patti haciendo una valoración. Y estamos en los primeros días, estamos en pretemporada y yo la estoy valorando y estoy viendo su cadera, estoy viendo sus rodillas, estoy viendo su pie, cómo se mueve. Entonces es importante que hagamos eso. Esta es Virginia, también un poco valorando su hombro, valorando en qué condiciones se encuentra ella. Entonces esa parte para mí es muy importante. Y una vez que veo a la deportista como deportista, pues yo analizo el deporte, analizo a la jugadora, veo sus competiciones, analizo su entrenamiento invisible, ese trabajo en común, y luego planteo mi sistema de entrenamiento. Mi sistema de entrenamiento tiene 6 partes y trabajo, dependiendo del momento de temporada en la que esté, trabajo esa preparación al pilar que tiene que ver con esa parte más del foam roller, de los tejidos blandos, preparar al cuerpo para lo que viene después. Trabajo también temas de respiración, temas de suelo pélvico, esa parte que os he contado antes. Después, la preparación al movimiento, yo depende del tipo de entrenamiento que tengamos, dependiendo de lo que han hecho en pista, toda esa parte de eslabones débiles que he detectado en las valoraciones se trabajan aquí. Y buscamos mejorar a Patti como Patti, a Virginia como Virginia o a Menganita, la que sea, como esa deportista que es. Trabajo mucho sobre la potencia, porque al final, yo lo que os decía, yo no quiero jugadoras que levanten mucho peso, quiero jugadoras que sean rápidas en pista, que tomen decisiones rápidas, que sean ágiles. Entonces todo eso me lo da esa parte de pliometría, esa parte de balón medicinal, transmisión de fuerzas del pie hacia la mano. Todo eso, el trabajo de la cadena completa es súper importante. No es solo ponerte a levantar pesas como un loco porque nos han dicho que es lo que hay que hacer. No, no es eso. Hay que conseguir ver qué necesita la deportista en pista. Y no somos iguales, y no depende, o sea, es distinta a una persona que otra. Entonces luego les hago los bloques de fuerza que correspondan, la potencia, luego hago sistemas energéticos y luego trabajo finalmente la recuperación. Entonces bueno, ya para terminar, que veáis algunos vídeos de, por ejemplo, esta jugadora aquí está haciendo una activación de glúteo antes de empezar a trabajar sus bloques de fuerza, porque el glúteo, lo más importante, a ver, el glúteo para mí es uno de los grandes olvidados, es un músculo que no se sabe activar en muchas ocasiones y en las mujeres nos pasa mucho. Entonces tú te pones a trabajar con ella y su glúteo no está funcionando, no nos sirve. Aquí están, esto era en verano, esta es Patti, esta es Virginia, incluso Neki, que está aquí trabajando también. Un trabajo de estabilización central, un trabajo de movilidad, de control corporal, incluso en ellas también se trabaja. Y luego ya, obviamente, nos metemos a hacer trabajos de fuerza. Esta es otra jugadora, perdón, que está entrando en cuadro. A ver, creo que no sale, son fotos. Está entrando en cuadro y está trabajando su parte de fuerza, que esto es lo que creo que todos tenemos claro que hay que trabajar, pero no solo es eso, es mucho más que todo esto. Entonces, ¿y esto tiene que estar? Obviamente tiene que estar, pero no es lo único.
trabajos de potencia, trabajos de movilidad escapular para evitar estos problemas de hombro. Bueno, podría poneros aquí un montón de cosas, pero bueno, ya para terminar y no enrollarme más, perdón, Monse, que me he alargado, que al final a través del esfuerzo llega el triunfo. No hay otra manera que la constancia, el trabajo consciente y coherente con la persona que estamos entrenando, sea mujer o sea hombre. Es verdad que en este caso estamos hablando de mujeres y obviamente la charla va orientada a mujeres, pero lo más importante es la persona y ver cómo funciona esa persona y ayudarla en todo lo que se pueda. Perdón, que me he alargado. No, muchísimas gracias, Eva, es súper interesante, hay mucho tema y la verdad que ha sido muy interesante. Bueno, las participantes, si tenéis alguna preguntita por hacer o alguna cuestión, de todas formas, la ponencia, como os he comentado antes, ambas ponencias y el vídeo de la grabación se va a subir a la página de la Federación por si tenéis que preguntar algo. Y bueno, Eva y Araceli también son dos mujeres muy disponibles y muy entregadas, así que cualquier duda que tengáis, pues podéis contactar directamente con ella. Muchísimas gracias, felices fiestas, que sé que es una etapa un poco durita y nos ha quitado tiempo personal a cada una, pero bueno, por lo menos hemos unas charlas súper interesantes y nos vemos en el próximo congreso. Muchas gracias, Monse, y gracias a todas.